Saludos amigos del pueblo, me da muchísimo gusto poder saludarles una vez más. Y como ya les había compartido en el video anterior, dentro de la lista a la cual lista de reproducción a la cual le puse o le titulé psicopatía, pues ya les había compartido que cuando me sintiera en ese momento en que podía hablar sobre algún punto de mi experiencia y de lo vivido ahí en el pueblo, pues bueno amigos, les cuento que todo se dio este momento a raíz de que yo sigo dándome el tiempo de documentarme sobre esta experiencia, esta triste experiencia. Y entonces fue como estaba documentándome y así fue como me topé con esta fotografía, esta gráfica que les estoy compartiendo acerca de un conocido ser oscuro, asesino en serie de acá de los Estados Unidos. Y exactamente cuando estaba yo viendo la gráfica o la fotografía, vaya, se me heló la sangre porque me hizo recordar que era exactamente la manera en que se paraba este hombre. Algunas veces le vi parado de esta manera. Y justamente, que fue lo que más me hizo, remontarme a ese momento, pues fue en una ocasión en donde este hombre, yo no tengo la menor duda, amigos, la menor duda de que si yo me he acercado, no estuviera hablándolo ahorita. ¿Y a qué me refiero? Mi esposo y yo, cuando llegamos, cuando ya habían llegado mis plantas, etcétera, decidimos plantar en el árbol, ese árbol grande que está cerca de la casa blanca de este ser oscuro. Decidimos plantar al pie de este árbol menta y hierbabuena de las plantas que ya me habían llegado al pueblo. Mis plantas, vaya. Entonces resulta que estábamos saliendo a regarlas por el resto del verano, nada más que faltaba, y el otoño, y a ver si sobrevivían el invierno, vaya. No estaban en condiciones adecuadas, así es que no lo sabíamos, pero fue el lugar que les quisimos dar. Entonces estuvimos saliendo a regar esas plantas, pero como yo ya estaba muy clara, la única en la familia, yo estaba muy clara que algo muy malo habitaba en este ser. Entonces me cuidaba mucho, simple y sencillamente. Y aparte, desde antes de mudarnos, ya había un patrón de comportamiento muy extraño que me hizo levantar las antenitas, ¿no? De cuídate, o sea, presta ojo a lo que estás haciendo. Y aparte que le doy gracias a Dios que él simple y sencillamente usó una persona, también de cerca ahí del pueblo, una persona de pueblo que me dijo, cuídese mucho. Una vez de que se dio cuenta, fue la primera persona a la que le conté lo que estaba sucediendo y él fue una de las personas que me dijo, cuídese mucho y no ande afuera en la yarda jamás sola. Eso es por grandes rasgos mencionarles. Y bueno, entonces resulta que le dije a mi esposo, vamos a hacer algo. Le dije, yo quiero y necesito que ustedes abran los ojos y ustedes se vayan dando cuenta de que este ser es un ser malo. Y para cuando eso sucedió, porque yo ya tenía este conocimiento que ahora tengo desde el mes de haberme movido. Exactamente. Y cuando esto pasó, ya eran como los 2 meses y medio, más o menos, en los que decido decirle a mi esposo, bueno, mira, vamos a hacer algo. Me voy a acercar a regar las plantas con la regadera, no la manguera, con la regadera, y me voy a acercar sola. Entonces tú quédate acá, a distancia mía, quédate atrás, en donde él no te está no percibe que estás aquí, y vamos a ver cómo reacciona. Y dicho y hecho, Miren, hice esto, amigos, muchísimas veces. Muchas, pero muchas veces lo hice. No sé cuántas, pero lo hice muchas veces. Lo calaba y siempre lo confirmaba una y otra vez. El hombre estaba al acecho, esperando la oportunidad de poderme agarrar. Así de fácil, pero sola, claro. Entonces resulta que me acercaba yo a regar las matas
y volteaba mi cabeza hacia el lado derecho. Al mirar ustedes la fotografía pueden darse una idea. Volteaba al lado derecho y lo identificaba. Salía inmediatamente a la puerta de enfrente de su casa y mirando para todos lados para asegurarse que nadie lo estaba viendo y dejarse de venir contra mí inmediatamente en el momento en el que pues me viera completamente sola y que no había nadie, ni nadie pasando, ni que mi esposo estuviera cerca. Entonces, mientras yo regaba, yo me hacía la despistada y como que dejaba caer el agua muy poco, pero solo estaba dando oportunidad a ver qué hacía. Y yo levantaba la mirada hacia el lado derecho y lo miraba que estaba ahí ansioso, desesperado, volteando para todos lados. Y cuando ya lo miraba que estaba, que no sé, era como un estado de ansiedad que se elevaba y se ponía donde como que ya lo iba a hacer, vaya, no me es fácil explicarlo. Y en ese momento yo volteaba, pero hacia el otro lado, donde estaba mi esposo, y con la mirada le hacía, vente, o sea, déjate venir, que te vea. Y en ese momento mi esposo se venía, se acercaba hacia donde yo estaba, y este ser oscuro inmediatamente se metía a su casa. Inmediatamente. Y ya de ahí no salía, nos miraba por la ventana nada más, mientras mi esposo y yo seguíamos haciendo nuestras labores y lo que nosotros andábamos haciendo en la casa. Eso lo hizo muchísimas veces, amigos, muchísimas. Ahora os cuento otra situación más que pasó también con relación a ese pedacito de tierra, a ese pedacito. Andábamos mi esposo y yo, ya era el atardecer, ya estaba a punto de oscurecer. Y mi esposo y yo andábamos ahí cerca de donde están los nopales, de donde están las plantas, ahí en ese árbol, donde habíamos sembrado la menta y la hierbabuena. Y ya se estaba a punto de oscurecer, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos, ya vámonos, no me siento confortable y yo sé que este ser nos vigila las 24 horas. O sea, ya vámonos. Pero bueno, mi esposo estaba muy, muy clavado con la plática y seguíamos ahí. Y de repente sale este ser oscuro por el enfrente de la casa y se queda parado justo en la pared. Ahí es donde hace de esta manera. Se para de esta manera exactamente como está aquí en esta gráfica. Exactamente se recarga de esa manera y yo observo y le habla a mi esposo. En ese tiempo todavía le hablaba por su nombre, Pedro. Entonces, Pedro, y trataba de decirlo en español. Y total que nos habla para que nos acerquemos a saludarlo. En ese momento en el que yo lo veo, que no viene hacia nosotros, sino que está esperando que nos acerquemos hasta él. Es entonces en ese momento en que yo le digo a mi esposo, no te acerques. O sea, simplemente salúdalo desde aquí, salúdalo y ya, vámonos para adentro. Y por el contrario, me quedo toda out, vaya, o sea, no podía entenderlo ni creerlo. Simple y sencillamente veo que este ser oscuro sigue, así como lo ven, esta gráfica, parado, recargado, solo que al lado opuesto, pero recargado en esa misma posición en la pared blanca de su casa, sin haber dado un solo paso y esperando a que mi esposo y yo nos acercáramos. Y en ese momento yo hice lo contrario. Mientras mi esposo se acercaba a saludarlo hasta donde él estaba, yo daba pasos para atrás. Cuando ya me vi muy cerca de la casa, en ese momento inmediatamente pienso, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Y yo miraba para todos lados, no hay nadie, que no puedo dar todos los detalles, amigos. Pues no puedo, mi esposo todavía sigue ahí. Algún día quizás volveré a tocar el punto y detallaré más cosas. Pero este ser oscuro sabe pero muy bien que las tenía todas de ganar. Entonces, en ese momento, yo pienso, ¿qué voy a hacer? No hay nadie que nos pueda socorrer. Y simplemente yo siempre traía el celular en la mano, aunque no lo niego, algunas veces no. Y también hay más que contar al respecto. Lo haré en su momento. Y entonces resulta que agarro el celular y finjo como que estoy hablando por teléfono. Simple y sencillamente, finjo como que estoy hablando con alguien mientras mi esposo cruza diálogo con él, pero actué muy rápido. Y en ese momento le digo a Pedro, vámonos,
Pedro, vámonos. Y donde yo le digo, Pedro, vámonos, pues sí, mi esposo se termina, ¿cómo se dice? Despidiendo. Se despide de él y ya viene en retroceso mi esposo, viene para acá. Y yo no le quitaba la mirada a este ser oscuro porque tenía miedo a que le diera por la espalda, por ejemplo, a mi esposo. Y yo tenía que correr a refugiarme en la casa, vaya. Y obviamente hablarle a la policía. Entonces, en ese momento, mientras yo miraba que mi esposo se acercaba hacia mí, el ser oscuro simple y sencillamente otra estrategia más, otra oportunidad más que se le fue de la mano, vaya. Gracias, gracias a Dios. Y simple y sencillamente se metió a su casa, pero ahí fue la segunda vez. La segunda, porque anteriormente hay otra. La segunda vez que yo le miré una mirada, que fueron 3 en total, que no voy a olvidar jamás. Esa mirada, wow, le conocí de cerca, vamos, lo más cerca que llegué a estar de él fue como a unos 3 metros. Y esa mirada es única, por decirlo. Ay, no, simplemente la mirada que me tiró en ese momento era una mirada que, si me piden en palabras describirla, yo diría odio, ira, venganza, bueno, no sé qué más. Simple y sencillamente había un odio muy grande en él. Eso es lo que yo miraba. Mucha ira. Y simple y sencillamente ya se terminó metiendo a su casa. Y acá ya adentro en casa le dije a mi esposo, necesitas no volver a cruzar palabra con él. O sea, por favor. Y así fue como poco a poco mi familia fue entendiendo que aquí no se trataba de una persona normal ni de una persona con enfermedad mental. No. Aquí estábamos hablando simple y sencillamente de un rasgo de la personalidad, un trastorno de la personalidad que teníamos que tener demasiado cuidado. Y yo lo sé, amigos, lo sé muy claro, lo tengo muy claro. Si yo me hubiera acercado a saludar también a este hombre, estando solos en ese lugar, sin nadie que viera, simple y sencillamente no estaría aquí contándolo. Así de fácil. Ahora ruego a Dios que siga cuidando de mi esposo, como hace rato que tuvo que empezar a cortar ya la hierba. Y mientras él trabaja del lado del ser oscuro, pues yo estoy vigilando las cámaras. Lista para hacer la llamada correspondiente a las autoridades en caso de que algo suceda. Fue una experiencia muy triste, amigos, demasiado devastadora, una experiencia que me vino a hacer perder hasta mis pertenencias. O sea, es muy duro, simplemente es muy duro. Y simple y sencillamente se va a perder la mayoría, porque se está planeando el rescate, el escape final, vaya, para cuando llegue el momento. Legalmente no podemos vender la casa hasta que se hayan cumplido los 2 años. Y llegando el momento, exactamente llegando el momento cuando se dé, simple y sencillamente se hará una sola mudanza, y lo que se alcance a salvar se salvó, y lo demás sencillamente se queda, vaya, se pierde. Así es que es una experiencia muy dura, como mi hijo me lo acaba de decir hace días. Fue muy feo, madre, fue muy feo. Le digo, sí, hijo, fue muy feo. Pero bueno, gracias a Dios, simple y sencillamente, aquí seguimos, sí. ¿Te cambió la vida totalmente? Sí, sabes que de aquí en adelante tendrás que cuidarte mucho más de lo que ya lo hacías. Y simplemente ahorita tenemos siempre el pendiente y la carga de mi esposo y mis hijos de su padre. Y cuidándonos mucho, cuidándonos demasiado, con muchos detalles que es preferible no tocarlos en este momento, pero haciendo lo que corresponde para, Dios quiera, que podamos salir todos bien librados. Así como me ha permitido salir de ahí, a mí, vamos, que me ha permitido el Señor salir de ahí. Y ha cuidado de mi hijo cada vez que ha tenido que regresar al pueblo. Así es que bueno, amigos, simplemente, no sé, quise contárselos y lo hago para aquella persona a quien le pueda interesar, pero siempre lo voy a hacer con la mejor de las intenciones.
Y esa intención es: documéntate sobre psicopatía. Documéntate sobre psicopatía. Es necesario. Vivimos rodeados de estos seres oscuros y no lo sabemos. Y el mundo está al revés, amigos. O sea, es increíble, pero como dice la Escritura, en los últimos tiempos la maldad se aumentaría. Y es por eso que vemos tanta y tanta y tanta maldad, que por más de que las autoridades tratan de pararla, pues cada día va en aumento y en todas partes del mundo. Así es que lo hago con la única intención de que nos documentemos, porque nosotros también lo hacemos, y nos cuidemos a nuestros seres queridos, cuidemos a los que nos rodean y nos protejamos, amigos, porque muchas veces no queda otra opción, solamente cuidarnos nosotros mismos. No hay más. Gracias por estar aquí y gracias por permitirme expresarme y contarte esto que se me heló la sangre simplemente. Yo estaba documentándome y cuando veo esta gráfica, ya conocía sobre este ser, pero cuando lo veo parado de esta manera fue cuando pum, 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 los recuerdos empezaron a venir a mí y empecé a recordar que él se paraba de esta misma manera justamente. Así es que bueno, una más de las muchas que Dios me libró durante todo ese tiempo que estuve ahí. Gracias por estar aquí, amigos del pueblo, los amamos muchísimo y bueno, nos vemos pronto en otro video más. Que Dios los bendiga. Gracias por dejarme expresar mi sentir y sobre todo por estar aquí. Dios los bendiga.